Hoy vamos a plantear la unidad número 4 del programa, que da inicio a una serie de 3 unidades, la 4, la 5 y la 6, referidas a las vanguardias artísticas del siglo XX que se producen justamente a inicios del pasado siglo y que transforman a estas 3 unidades, que deben verse tanto en sus particularidades como un bloque en sí, como un momento clave en el inicio de la concepción de las artes combinadas, algo que es absolutamente razonable entendiendo que lo que vimos anteriormente, en donde el mundo moderno empieza a plantearse como tal, con la idea del maquinismo, la vida en las grandes ciudades, en las metrópolis, la modificación de las formas de vida, lleva obviamente a plantear un nuevo arte que va a encontrar su manera y su caudal más potente de expresión en los primeros años del siglo XX y que va a plantear a partir de entonces una especie de parteaguas en la historia general del arte, dando inicio a un ciclo sin precedentes. También hay que aclarar que cuando hablamos acá, tanto en esta unidad como en las dos subsiguientes de vanguardias artísticas, no pretendemos, bajo ningún aspecto, nuevamente hacer una revisión de la historia del arte, sino, como siempre insistimos, y acá no va a ser la excepción, vamos a observar este periodo del arte del siglo XX como el trasfondo de las artes combinadas, o sea, nuestra mirada crítica va a estar puesta siempre en el concepto de artes combinadas y es por eso que lo que sucede en estas primeras vanguardias del siglo XX son particularmente importantes para el trasfondo y el concepto general de esta asignatura. Las 3 unidades que vamos a ver sobre vanguardias, la 4, la 5 y la 6, tienen cada una su particularidad. La que vamos a ver hoy, las vanguardias artísticas del siglo XX y la revolución de las concepciones estéticas, es, podríamos decir, una unidad básicamente teórica y también con un trasfondo histórico para entender en general el concepto de vanguardias que se da y también comenzar a observar el concepto de interdisciplina que comienza a aparecer muy fuertemente en este periodo y por eso decimos que es clave en la concepción posterior de las artes combinadas. Mientras que las unidades posteriores, las 5 y las 6, nos vamos a centrar en, esta es una construcción propia que nosotros planteamos, dos visiones posibles de las vanguardias a partir de dos corrientes que se pueden observar. Una corriente racionalista, objetiva, y una corriente, podríamos llamar irracional, sensible, más bien subjetiva. Lo que vemos aquí, al inicio de esta unidad 4, son dos posibilidades estéticas que comienzan a manifestarse, entre muchas otras, en el inicio de estas vanguardias. A la izquierda, que posteriormente ya veremos en unidades subsiguientes, tenemos a Lissitzky, un artista, un creador de la vanguardia soviética de principios del siglo XX, en donde vemos en su propuesta de ese autorretrato denominado El Constructor, la posibilidad de combinatoria de diferentes disciplinas, como ser la fotografía, el dibujo, el collage, entre otras, dando justamente pie para hablar de interdisciplina en el arte. O a la derecha, el famoso ballet triádrico de la Bauhaus, en donde se combinan diferentes facetas del quehacer estético, como la danza, el diseño y la música. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver en esta unidad eminentemente teórica? Vamos a empezar primeramente por definir el concepto de vanguardia, o, como dice ahí, y no es un error, vanguardias, o sea, se puede leer de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es bastante común, ustedes van a encontrar en mucha de la bibliografía y los textos que usamos, y ustedes particularmente van a usar para el estudio y para la realización de los trabajos prácticos, que generalmente se habla de vanguardia. Sin embargo, también hay que decir que posteriores concepciones teóricas
más adentrado el siglo XX hasta llegar a nuestros días, plantea que en realidad también puede hablarse de vanguardias estéticas en el sentido de que son diferentes y múltiples posibilidades de expresión de un tronco común de una serie de conceptos. En ese sentido, aclarando el concepto de vanguardias, como vamos a ver enseguida, es posible entonces entender la relación entre las vanguardias de principios del siglo XX y el concepto de interdisciplina en las artes, que es el punto que acá más nos interesa y que, como dijimos, es el trasfondo principal para comenzar a hablar de artes combinadas. Y por eso hay que entender que la revolución, porque es una verdadera revolución la que se produce a partir de la irrupción de las vanguardias artísticas, es necesario entenderlas en su ubicación en el contexto histórico y el contexto de producción de inicios del siglo XX. Y por ello, sustentando este último punto, es que vamos a desarrollar un concepto particular que nosotros tenemos en la cátedra, que es entender la idea general de vanguardia como la metropolización del arte. ¿Qué significa esto? Muy rápidamente lo digo acá, si bien después lo vamos a desarrollar con más detenimiento. Que las vanguardias artísticas del siglo XX deben ser comprendidas como la instancia en que el arte, en sus distintas facetas y disciplinas, solamente pueden ser producto de ¿qué? De las grandes ciudades. El arte de vanguardia no se produce en ambientes rurales, en ámbitos rurales, sino en el frenesí, en la vorágine, en la velocidad del tiempo y el espacio que se genera en las metrópolis modernas. Y es por eso, ustedes se darán cuenta ahora por qué en unidades anteriores vimos el nacimiento de la ciudad moderna y cómo ésta impacta en la sociedad de principios del siglo XX, fines del siglo XIX y por consiguiente también en la visión que el arte comienza a tener. En ese sentido, al hablar de metropolización del arte, al hablar de modernidad, es hablar, como vimos también en unidades anteriores, de la ciudad de la técnica, en donde la máquina irrumpe de manera realmente formidable, invadiendo todos los ámbitos de la vida, tanto privada como pública, y en ese sentido, algunos pensadores, uno de ellos clave como Walter Benjamin, el alemán, va a desarrollar la teoría de la obra de arte en su época de reproductibilidad técnica. Haciendo una aclaración, que este punto de Walter Benjamin, como es un ítem lo suficientemente denso e importante, tanto para esta unidad como diríamos, para toda la asignatura, eso ustedes ya lo van a ir viendo, vamos a desarrollar una clase teórica especial dedicada solamente a él próximamente. Y vamos, por lo tanto, a cerrar, sí, esta unidad número 4 con algo que habíamos anticipado también en unidades anteriores, y es que esta ciudad moderna, con la irrupción de la técnica, por lo tanto de la máquina, produce también, a partir de esta, la posibilidad de la aparición de nuevas formas disciplinares del arte inexistentes en la historia, como cuáles, como la fotografía y el cine. Y en ese sentido, acá vamos a ver que el cine se presenta, como plantean algunos teóricos, entre ellos Benjamin, como la obra de arte total del siglo XX. Y vamos a ver en ese sentido a dos, entre otros, directores de cine que van a ser claves en las 2-3 primeras décadas del siglo XX, como el alemán Friedrich Murnau y el soviético Sergei Eisenstein. Si bien este último punto sobre el cine vamos a reservarnos para cuando volvamos a tener clases presenciales, para poder ver entre todos películas justamente ya cuando estemos todos reunidos en las clases presenciales y poder discutir sobre ellas. Empezando entonces con el primer punto de esta unidad, que es hablar de las vanguardias artísticas del siglo XX y la revolución de las concepciones estéticas,
es bastante común en la historia del arte siempre situar a que esto tuvo un centro primero y casi único de referencia geográfica y cultural, que es Europa. Sin embargo, posteriores investigaciones y sobre todo ahora hace muy pocos años, a principios de nuestro siglo, en este siglo XXI, comenzó a tomar fuerza también una posible visión un tanto distinta, que en realidad la idea de vanguardia como tal, si bien se debe, claro está, lo hemos visto, a el ámbito de producción europeo, va a tener también algunos antecedentes verdaderamente interesantes que en este momento están comenzando a revalorizarse, como fue la presencia hasta ahora siempre muy marginal y poco reconocida en los estudios sobre arte moderno, como fue la de la figura de la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, que fue alguien absolutamente clave en el desarrollo de la idea de la vanguardia, aunque ella más bien estuvo desarrollando, por así llamar, su obra, que en realidad no era una obra tan consciente, sino que era una expresión de su propia vida, en Estados Unidos. En este sentido y en este punto, permítanme que les lea muy brevemente un par de fragmentos que el escritor John Hicks plantea en su libro Historia Alternativa del siglo XX de la editorial Taurus, que se editó hace muy pocos meses atrás, que se consigue en muchas librerías y también por internet, un libro relativamente barato, que justamente en el capítulo que habla sobre la modernidad y el impacto de lo nuevo, dice lo siguiente. La baronesa Elsa, muy conocida por aquel entonces, se refiere a principios del siglo XX, en el ámbito de la vanguardia artística de Nueva York, era performer, poeta y escultora. Llevaba tartas a modo de sombreros, cucharas a modo de pendientes, los labios pintados de negro y estampillas a modo de maquillaje. En una época en que las mujeres estaban justo empezando a liberarse de las restricciones que les imponía la relación con su aspecto, la baronesa se afeitaba la cabeza o se teñía el pelo de rojo. Su obra fue defendida por escritores como Ernest Hemingway y Ezra Pound y colaboró también con artistas como Man Ray y Marcel Duchamp, ambos artistas, aclaro yo, a quienes vamos a ver próximamente y son figuras claves de las vanguardias. Quienes la conocieron, sigue diciendo Hicks, no la olvidaron fácilmente. Sin embargo, la baronesa apenas figura en la mayoría de los textos sobre el mundo del arte a comienzos del siglo XX. Pueden encontrarse fugaces destellos de ella en cartas y revistas de la época, donde aparece retratada como una mujer difícil, fría o directamente loca, con frecuentes referencias a su olor corporal. Casi todo lo que sabemos sobre la primera etapa de su vida se basa en el borrador de unas memorias que escribió en un sanatorio psiquiátrico de Berlín en 1925, 2 años antes de su muerte. La baronesa, ahora sigo hablando yo, fuera del libro, tenía esas particularidades y, a partir también de su particular psiquis, una particular también, valga la redundancia, aproximación al mundo sexual. Es así que va a desarrollar una serie de obras, dibujos, como por ejemplo la que vemos a la derecha, hacia 1923, muy poco antes de su muerte, llamada Me has olvidado como este paraguas, Infiel Bernice, en donde podemos observar un paraguas y a la derecha, con esa forma orgánica pintada de blanco, es un mingitorio, o sea, ese artículo sanitario de los baños de hombres en donde los hombres orinamos, ¿no? Pero fíjense que la particular formalización en el dibujo y en la pintura que tiene ese urinario también la aproxima muy fuertemente a la idea metafórica de la vagina, o sea, la vagina y el paraguas, la vagina y el falo como referencias muy fuertes a la sexualidad en el arte.
Aquí vemos a la baronesa Elsa von Freytag a la izquierda en otra de sus, digamos, actividades performáticas, que hoy se las ve de esa manera, aunque también, hay que decir, en su época no era vista como tal. Sin embargo, hoy se revaloriza justamente su actitud en el universo del arte, moviéndose de manera, podríamos decir, transdisciplinaria entre distintas posibilidades estéticas y que va a tener, como vemos a la derecha, un impacto directo en el arte contemporáneo, como por ejemplo, para citar solamente dos casos, arriba, alguien que seguramente ustedes conocen, que es la cantante, performer y artista multimediática islandesa Björk, o abajo, la también performer Shia LaBeouf, fíjense ustedes, ambas y de distinto modo, esa idea de mutación, de transformación a nivel del rostro, a nivel del cuerpo, tal cual también lo hacía la baronesa. Particularmente nos parece importante empezar así por dos cuestiones. Primero, para desmontar la idea de un arte de vanguardia exclusivamente masculino, tal cual como fue desarrollado durante muchas décadas. Y, en segundo lugar, porque es hacer honor a la historia y a las nuevas investigaciones el plantear esta visión diferente del origen, entre otros, por supuesto, de la vanguardia, que es rescatar la figura de la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven. Ustedes recordarán también que hemos visto anteriormente, en unidades anteriores, ¿sí? Estos tres cuadros, que los hemos analizado por separado, acá los ponemos a los tres juntos y es importante aquí retomarlos. El origen del mundo, de Gustave Courbet, de 1866, a la izquierda. El almuerzo sobre la hierba, de Edouard Manet, de 1863. Y Los jugadores de cartas, de Paul Cézanne, en 1895. Ya nos hemos referido a la importancia de estos cuadros y acá los volvemos a poner para marcar un punto de quiebre, un punto de inflexión. Estos tres cuadros, y acá hay que aclarar, no son los únicos, pero tienen un impacto concreto estos tres, señalan cada uno a su manera un quiebre en el desarrollo de la idea de la modernidad en el arte. Es cierto que los tres cuadros que vemos acá guardan una relación común, que es el figurativismo, o sea, los tres cuadros uno los observa y puede, sin lugar a dudas ni ambigüedades, entender, mejor dicho, ver qué hay en este cuadro. Una mujer desnuda a la izquierda, un almuerzo sobre la hierba, dos señores, una señorita en el centro, o dos hombres jugando a las cartas. Sin embargo, cada uno de estos cuadros, como hemos visto, marca un quiebre que da origen futuro a años después, ¿sí? 30 años después de su realización, o en el caso de Cézanne, 10 años después, al origen de las vanguardias. Son antecedentes concretos. Courbet en su Origen del mundo, planteando un arte absolutamente objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay segundas intenciones en ese cuadro. Lo que vemos es lo que es. En ese sentido es concreto, brutalmente directo, sin ambigüedades. Es, podríamos llamar acá, el inicio de un arte 100% objetivo, que en algún punto va a ser un punto de desarrollo para varias de las vanguardias que vamos a ver posteriormente. En el cuadro de Manet, Almuerzo sobre la hierba, ocurre ¿qué? Ocurre un quiebre en el sentido de la realidad. Algo que parece concreto y común, como un almuerzo sobre la hierba, se transforma de repente en un aparato disruptor de la realidad, en donde ocurre algo por fuera y lateralmente de la idea de lo común. Una señorita desnuda que nos ve sensualmente, que está tranquilamente conversando con dos caballeros, o sea, una imagen de una realidad absolutamente inusual, aunque planteada como si fuera algo concreto, o sea, un doble juego, hay un quiebre. O a la derecha, Paul Cézanne, que hemos visto en la unidad anterior, que vemos a los jugadores de cartas, en donde, en este caso, cada una de las figuras que vemos, los dos cuerpos, la botella, la mesa, es reducir la realidad a formas geométricas puras, cilindros, conos,
planos absolutamente concretos como es la mesa, o sea, la reducción de la realidad a geometría. Y esto va a tener un impacto muy importante también en el universo de las vanguardias. Estos cuadros, como dijimos, antecedentes concretos de las vanguardias, van a ser claves para, por ejemplo, plantear estos dos cuadros que vemos acá, que para muchos indican, cada uno a su manera, el nacimiento de la idea de vanguardia. Y acá hay que aclarar algo. Las fechas concretas, cerradas sobre sí mismas, en realidad son confusas. La realidad ni la historia muchas veces se manifiestan de esta manera, aunque a veces plantear hechos concretos con fechas concretas nos sirve ¿para qué? Para tener una idea muy aproximada de un momento temporal y espacial en donde se producen los acontecimientos. En este caso, dos cuadros. El beso de Gustav Klimt, de 1907, y del mismo año, Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso. ¿Por qué estos cuadros son importantes? Porque cada uno a su manera y desarrollados en contextos culturales y de producción europeos, aunque en ciudades con culturas muy diferentes, como son Viena, en el caso de Klimt. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de Viena cuando hablamos de las ciudades modernas? O Picasso con las señoritas de Aviñón en París. París, una ciudad que también vimos como base de la modernidad. Pero a su vez, cada una de estas obras también tiene particularidades rupturistas muy fuertes ¿con qué? Con los antecedentes del mundo clásico. Klimt, en El beso, ¿qué nos plantea? Un par de figuras que son reconocibles, que es la imagen del caballero besando sensualmente a esa dama vienesa y ella prácticamente en un rapto de sensualidad cae rendida a sus pies, pero más allá de esas dos figuras de las cuales se reconocen figurativamente las cabezas, los hombros y las manos, a partir de ahí las dos figuras se funden en una especie de forma absolutamente orgánica y racional, salpicada de colores, en donde ya se pierde la idea de los cuerpos para fundirse en una masa de color dorado, que a su vez se apoya sobre ese plano casi, podríamos decir, floral, ¿no? De múltiples colores vivos como verdes, rojos, etc. Y todo eso a su vez recortado, fíjense el fondo del cuadro, es abstracción absoluta, en colores ocres y dorados. O sea acá, la idea de la figura, en el sentido clásico de la definición clara y muy pertinente del mundo, como veíamos en estos cuadros que decíamos que más allá de su significación, cada cuadro se ve perfectamente representado en lo que es el mundo figurativo, acá eso comienza a desaparecer. Y fíjense también que en el cuadro El beso de Klimt desaparece la perspectiva. Todo se transforma en el plano, en la dimensión de lo bidimensional. Claro, también hay que aclarar que esto, que es una ruptura enorme en la historia del arte, también hay antecedentes o ecos históricos. Esta idea de un arte absolutamente plano, sin perspectiva, ya la encontramos en el arte medieval, como también la encontramos en los íconos religiosos de la religión ortodoxa rusa, que está muy cerca de la ciudad de Viena y que había cierta relación cultural entre esos universos. Lo mismo pasa que en este cuadro de Klimt, El beso, los colores dorados están muy presentes, tal cual ocurre también como esos íconos religiosos ortodoxos rusos. O sea, hay antecedentes históricos, pero no una copia histórica. Al contrario, es entender esa historia para subvertirla y para romperla. Esto que acabo de decir se aplica fuertemente también al cuadro Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, que lo pinta cuando tenía 21 años, muy joven en París, y que la historia cuenta que cuando se lo muestra a su mentora
Y en Mecenas y amiga, Gertrude Stein dice que ella cuando vio el cuadro literalmente casi sufre un desmayo por la violencia que para ella desprendía este cuadro. Cosa que claro, hoy, más de 100 años después, ya no nos parece, pero ubiquémonos en 1907, en donde todavía el concepto de lo clásico está muy presente en el arte, y si observamos desde esa óptica este cuadro de Picasso, es realmente un cuadro sumamente violento, rupturista, hasta bestial en cierto sentido, cargado de una violencia inaudita. ¿Por qué? Porque son 5 figuras que se pueden perfectamente identificar, que son 5 señoritas que practicaban la prostitución en un prostíbulo de la calle Aviñón de Barcelona, al cual Picasso acudía regularmente, pero fíjense que los cuerpos aparecen seccionados. Los cuerpos, tal como hacía Cézanne, acá están reducidos a geometría, cada vez más facetada, cada vez más planar. Prácticamente no existen formas curvas. Uno identifica los cuerpos, pero a partir de fragmentos. Punto aparte, observen también los rostros de estas señoritas, sobre todo el primero de la izquierda y los dos de la derecha, en donde los rostros son cambiados, ¿sí? ¿Por qué? Por máscaras, máscaras africanas. Por entonces, este joven Picasso, hay que decirlo, acudía regularmente al Museo del Louvre en la ciudad de París. ¿Para qué? Para ver y sentarse y dibujar y copiar máscaras africanas. ¿Por qué? Porque Picasso, al igual que Klimt, sostenían que este mundo moderno, que nada tiene que ver ya con el mundo de hace muy pocos años atrás o de un siglo atrás, estamos hablando de principios del siglo XX, ya nada le debe al mundo de lo clásico. Hay que romper el mundo de lo clásico, el canon clásico debe desaparecer. Entonces Picasso planteaba que había que ir a los orígenes, empezar los estudios nuevamente, y para Picasso y también para los estudios antropológicos y etnológicos, plantean que el origen de la humanidad no está en Europa, sino, como todos sabemos, ¿dónde? En el África. El origen del ser humano, eso está comprobado científicamente, está en el África. Entonces, para Picasso, ir a los orígenes era el África. Por eso esas máscaras. Y fíjense a su vez cómo esos cuerpos facetados, deconstruidos, violentamente intervenidos, también a la manera de Klimt, se recuestan contra un fondo absolutamente abstracto, en donde no es posible verificar rastro alguno de realidad. Vemos también la distorsión de los cuerpos. Obsérvese la mano que aparece por encima de la cabeza de la primera mujer de la izquierda. No se sabe bien esa mano a quién pertenece, porque si fuera la mano de esa misma señorita, la primera de la izquierda, estaría en una posición anatómica un tanto extraña y con una mano, que es evidente, totalmente fuera de escala, de tamaño de lo que es en la realidad. O sea, como vemos, tanto en uno como en otro de estos cuadros, ¿qué se busca? La ruptura con el mundo clásico, la ruptura con el universo del pasado en lo que hace a la forma, en lo que hace al lenguaje, no en cuanto a las influencias, como ya hemos visto, el universo de la ortodoxia rusa y de la Edad Media en Klimt, o el universo del África en el caso de Picasso, pero no como copia, sino como un nuevo aprendizaje. El teórico alemán Hans Sedlmayr sostiene en un texto de aproximadamente unos 50, 60 años atrás, que, y esto ténganlo por favor muy en cuenta, como un principio para todos nosotros y ustedes en particular. Para aproximarnos al arte moderno es preciso un reaprendizaje. Como decimos comúnmente, hay que hacer un cambio de chip. No podemos seguir observando el arte del siglo XX bajo los conceptos o los preceptos del arte clásico. Cambian todos los conceptos. Hay un nuevo concepto de belleza. El concepto de belleza clásica acá está total y absolutamente destruido.
y nace algo total y absolutamente nuevo. Fíjense que estos dos cuadros de 1907, que son rupturistas hasta en un grado violentos, y sobre todo que desde estos cuadros se pone en jaque, se pone en evidencia el derrumbe del mundo imperial de principios del siglo XX. Se anticipan en casi 7 años ¿a qué? Al inicio de la Primera Guerra Mundial, que va a tener lugar, como ustedes saben, entre 1914 y 1918. El arte moderno, por lo tanto, se anticipa en su visión destructora y destructiva de la realidad, se anticipa a la destrucción real que va a tener lugar pocos años después. Y también, claro está, hay que decirlo, los años de la Primera Guerra Mundial y los posteriores van a ser clave. O sea, la Primera Guerra Mundial también va a ser un acontecimiento que va a transformar profundamente el paradigma de la cultura y de la psiquis, también hay que decir, sobre todo en Europa, y que va a tener, por lo tanto, una muy profunda influencia en la manera de pensar y de producir el arte. Esta foto que vemos acá, a mí me parece, y por eso se las ofrezco, verdaderamente muy clara respecto a el derrumbe del viejo régimen, de la vieja manera de la organización de la vieja Europa, que es la de los imperios, y el nacimiento de un mundo absolutamente nuevo. ¿Por qué? Analicemos esta foto que ustedes ven acá. ¿Qué vemos? En primer plano, un grupo de jinetes yendo a la carga en una batalla a campo abierta con el sable en mano, o sea, la vieja manera, la vieja usanza que durante miles de años ha tenido el arte de la guerra, la lucha cuerpo a cuerpo, basado en la idea también de la caballerosidad, y con el sable en mano es una manera, repito, de hacer la guerra como se venía haciendo hace miles de años. Ahora bien, ¿qué vemos por encima de esta carga de caballería? ¿Qué vemos en el cielo? Vemos aviones, algo absolutamente inédito. El vuelo de los hermanos Wright tuvo lugar hace muy pocos años atrás, en lo que fue el primer vuelo en la historia de la humanidad, un vuelo de apenas 40 segundos. Y años después ya se empiezan a desarrollar aviones. ¿Para qué? Como máquinas de guerra. ¿Qué vemos acá entonces? El viejo mundo de la carga de la caballería, que comienza a desaparecer, con el nuevo mundo de la guerra de las máquinas, que vemos como en el caso de los aviones. Pero fíjense que hay un detalle. Presten atención hacia la izquierda del cuadro, abajo, que vemos un jinete solitario, ¿sí? Con su sable también en alto. ¿Qué vemos por detrás de él, casi de manera difusa? Uno de los primeros tanques de guerra. O sea, también comienza a gestarse el cambio en el concepto de caballería. Paulatinamente se van a dejar de usar caballos y aparecen los tanques. O sea, repito, esta imagen de la Primera Guerra Mundial es un perfecto parteaguas en la historia. El viejo mundo con el nuevo mundo que ya comienza a anticiparse. Ese nuevo mundo que se abre también, como dije, a partir de la Primera Guerra y de lo que vimos anteriormente, ¿no? De los antecedentes, de estos tres cuadros, de los antecedentes que pusimos como ejemplo, no son los únicos, de Klimt y Picasso, y yendo al principio de la unidad con las experiencias muy lateral, marginal de la baronesa Elsa en Estados Unidos y también posteriormente en Europa, es que este mundo de la ruptura, que la Primera Guerra Mundial termina por destruir el viejo régimen europeo, también aquí es entonces cuando aparece que el arte moderno, la destrucción real que produce la Primera Guerra, se trasluce también en el arte. Y acá tenemos un ejemplo claro, ¿sí? A la izquierda, el manifiesto dadaísta. Ya vamos a ver en próximas unidades qué fue el dadaísmo, uno de estos movimientos de vanguardia, que va a producir
una de las mayores rupturas estéticas posibles. Y entre ellas, como vemos a la derecha, la famosa obra Fuente de Marcel Duchamp del año 17, ese famoso mingitorio puesto en una galería de arte, de la cual ya hablaremos más adelante, y que acá, fíjense, mingitorio, nuevamente recuerden la obra que vimos al principio, que ustedes la pueden volver a ver en esta clase que está subida, los dibujos hechos, que nosotros mostramos uno, los dibujos hechos por la baronesa, en donde aparece justamente también este urinario. Se produce, por lo tanto, como vemos en el título arriba, que las vanguardias artísticas del siglo XX van a significar una verdadera revolución en las concepciones estéticas y que también, y acá empezamos a hablar de a poco, de antecedentes de las artes combinadas, es que va a propiciar conceptos que van a ser tomados por artistas y que los van a referenciar y reflejar en diversas disciplinas estéticas, como por ejemplo acá tenemos a la izquierda la arquitectura y a la derecha la pintura. ¿Qué tienen en común estos dos estas dos obras? ¿Qué tienen en común? Tienen en común la idea de la multidimensionalidad del espacio, la posibilidad de entender la realidad no solo desde un punto de vista, sino desde múltiples puntos de vista, o sea, la relatividad del mundo. Hay que pensar también que a principios del siglo XX, 1908 justamente, es cuando Albert Einstein plantea su teoría general de la relatividad. No vamos a desarrollarla a él y acá, simplemente decir que generalmente tenemos un concepto erróneo de la idea de lo relativo, porque consideramos por lo general que lo relativo es que, bueno, cada uno tiene su propia razón, su propio punto de vista respecto a un hecho, y en realidad está queriendo decir otra cosa. Quiere decir que el punto de vista relativo de las cosas siempre va a tener que estar ubicado en un campo teórico específico, o sea, debe tener ¿qué? Un sustento. Y en este caso esa idea del mundo, de lo relativo, de lo multidimensional, acá tenemos por ejemplo en el caso de la arquitectura, con la Ville Savoye, la Casa Savoye de Le Corbusier de 1928, en donde si ustedes observan esa foto, ¿qué pueden ver? Una serie de elementos, una escalera, como si fuera una escultura, una columna en primer plano, columnas en segundo y tercer plano, una rampa a la derecha, otra abertura totalmente distinta también a la derecha. O sea, uno ve esa imagen y fíjense que no hay un punto de vista solamente, no hay solamente un hecho que nos llame la atención, sino que la realidad nos lleva a que nuestra mirada, de una manera o de otra, esté vagando y buscando distintas referencias. O sea, el espacio acá es relativo. Lo mismo ocurre, aunque de una manera, por supuesto, disciplinarmente distinta a la derecha, con, por ejemplo, el cubismo, que ya vamos a ver que es una de las vanguardias claves, no solamente dentro del arte moderno, sino para la concepción del mundo del siglo XX. En este caso, Georges Braque, que va, siendo muy joven, va a trabajar conjuntamente en sus experiencias en la pintura junto a Picasso. ¿Por qué en este cuadro de Braque o del cubismo en general se aplican los mismos conceptos que vimos en la obra de Le Corbusier? Y viceversa, porque lo que busca el cubismo es plantear en la bidimensión del cuadro, recuerden ustedes que un cuadro tiene dos dimensiones, alto y ancho, es un plano, es la posibilidad de plantear sobre ese plano bidimensional la posibilidad de observar una realidad, como en este caso un hombre tocando la guitarra, desde también múltiples puntos de vista posibles, que acá se manifiesta mediante ¿qué? La fragmentación de la forma, como si este hombre tocando la guitarra lo estuviéramos viendo desde múltiples puntos de vista, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, girando en torno a él, y fuéramos planteando, pintando
diferentes facetas de ese cuerpo con esa guitarra a partir de nuestro movimiento relativo en el espacio. Lo mismo acá, a la izquierda, nuevamente Braque. Tomo un poco de agua. Con su jugador de cartas de 1913. También el mismo concepto que vimos recién en la diapositiva anterior. Y a la derecha, una obra que vamos a ver también más adelante, la famosa Bauhaus de Walter Gropius de 1926, una obra que tiene una particularidad, que para poder entenderla y comprenderla no podemos verla solamente desde un punto de vista, donde decimos nos paramos en este punto y de ahí vemos y entendemos la obra. No, la obra por su formalización nos obliga a caminar, a recorrerla y girar en torno a ella para entender los distintos volúmenes y cuerpos de la cual está conformada. O sea, nuevamente, nos obliga a ¿qué? A tener múltiples puntos de vista. O sea, tanto en la pintura como en la arquitectura, observamos que hay una interfase, un trasvasamiento de un criterio general, que en este caso, ¿cuál es? El de la posibilidad, repito, de la observación de la realidad desde múltiples puntos de vista. Vamos a ver también que hay otras experiencias estéticas de carácter no tan racionales y objetivas, como fue en lo que vimos anteriormente con las dos diapositivas, sino otras que van a bucear más en el universo de lo irracional, de lo sensible y casi de lo trágicamente romántico, como fue el expresionismo. En este caso, fíjense, dos cuadros en el marco del expresionismo, uno muy conocido por todos ustedes, el de la izquierda, que es El grito de Munch, el pintor noruego de 1910, o a la derecha, el pintor alemán Otto Dix, que en 1920, y justamente, fíjense ustedes, a partir de los efectos devastadores de la guerra en el plano cultural, va a pintar el cuadro Inválidos de guerra jugando las cartas, que tanto en uno como en otro son cuadros que nos hacen sumergir en los aspectos tenebrosos y oscuros de la vida. Eso que es el expresionismo se va a manifestar en otras vertientes y otras disciplinas, otras concepciones estéticas, por ejemplo en la Bauhaus, pero no en la Bauhaus que recién vimos del año 26, basada en la idea de la objetividad, sino en la primera fase de la Bauhaus, que fue de 1919, por eso es que el año pasado, recuerdo, se cumplieron los 100 años del nacimiento de la Bauhaus, y ahí vemos justamente a la izquierda lo que fue la carátula impresa, es un grabado, que era la carátula, digamos, la tapa, para que nos entendamos, del manifiesto de la Bauhaus, que fue realizado por el artista norteamericano que trabajaba en la Bauhaus, Lionel Feininger. Y a la derecha vemos a uno de los primeros y muy influyentes educadores de la Bauhaus, como fue el alemán Johannes Itten. ¿Qué tienen en común estas dos disciplinas que vemos acá, el grabado y la fotografía? Son distintas, pero cada una a su manera expresa un sentir profundo y místico del expresionismo alemán. A la izquierda, la idea de la catedral gótica, conformada por cristales, esa forma de cristal que tienen las diferentes partes constitutivas de esa catedral, y la luz, las estrellas que bajan esos rayos de luz como si fueran cristales también. La idea de la luz mística que aparece es la misma que vemos a la derecha cuando Johannes Itten se hace fotografiar con ese cuadro que está detrás de él, que es una obra de él para el estudio de la combinatoria de colores, en donde ese cuadro también puede observarse como un sol que está iluminando, casi coronando la cabeza de Itten, iluminándola, o sea, la idea nuevamente de la luz mística. Esa idea va a tener un fuerte impacto de esas formas angulosas, como veíamos, justamente, vamos a verla nuevamente a la izquierda, ¿no?
formas angulosas, fuertes diagonales, como una idea de inestabilidad espacial, fíjense la fuerte relación que tiene con el universo del cine, ¿sí? La traslación de esa idea de inestabilidad, de visión siempre en escorzo, fugada. Miren los espacios en estos fotogramas de la película El gabinete del Dr. Caligari del año 1919. Esos espacios inestables, opresivos. Y por otro lado, podemos volver a ver un arte de la objetividad, como es que, por ejemplo, a la izquierda, Piet Mondrian, en el marco del neoplasticismo holandés, en donde se produce, allá lejanamente están los ecos de Cézanne, la reducción de la realidad en el plano del arte a sus elementos básicos, que son cuáles: planos, líneas y colores. Ahora, fíjense la influencia también que tiene, por lo tanto, esta idea del neoplasticismo alemán, de la reducción de la realidad a esos elementos primordiales, y la traslación que tiene el universo de la arquitectura. A la derecha vemos la planta del pabellón alemán en Barcelona del año 29 del arquitecto alemán Mies van der Rohe. Miren la planta de la obra, la planta es lo que tenemos en la parte inferior de ese dibujo. Y podemos observar como si fuera un plano, y fíjense que se van recortando también distintas líneas, esas líneas negras que son paneles en la obra, ¿sí? Pareciera que la planta de esa obra le debe justamente que la organización, la relación entre planos y líneas a la influencia de Mondrian. Vemos también cómo este mundo moderno, que como dijimos ya muchas veces, y ustedes lo tienen perfectamente ya clarificado, ese mundo moderno es el universo de las máquinas. Esa idea de la máquina transformadora de la realidad va a estar muy presente sobre todo en el arte futurista italiano. Acá dos ejemplos de este futurismo italiano: a la izquierda la pintura, a la derecha la arquitectura. Ambas, de distinta manera, ¿qué hacen? Elogiar el universo de la máquina. A la izquierda, Giacomo Balla, en ese cuadro abstracto, ¿qué está planteando ahí? La idea de la velocidad. Vemos en la parte inferior del cuadro esos círculos que son, para Balla, son las ruedas de una motocicleta. Fíjense que entonces no intenta pintar una motocicleta. ¿Qué intenta pintar? El efecto de esa motocicleta a la carrera. La idea de la velocidad, de la transformación del tiempo y el espacio que da esa velocidad, ¿a partir de qué? De una máquina, como es una motocicleta. Y esa idea de la máquina, Antonio Sant'Elia, un arquitecto que trabaja y va a experimentar en el campo del futurismo, vemos a la derecha, con su concepto de città nuova, que en italiano significa la ciudad nueva, la ciudad moderna, que es que la ciudad de las máquinas. Aquí lo que observamos son edificios con producción de energía propia, un concepto utópico por entonces, pero que habla justamente de la irrupción de la máquina en la vida moderna y en la vida cotidiana. Fíjense esta interrelación también entre pintura y arquitectura. A la derecha, ¿qué tenemos? Recién hablamos rápidamente, cuando nos referíamos al cubismo, de la escuela Bauhaus, que decíamos que para poder ser observada, y esta imagen aérea nos permite entender muy bien, para ser entendida esta obra requiere nuestro movimiento en torno a ella. Pero fíjense la planta de la Bauhaus que vemos arriba a la derecha, pareciera que son aspas de molino, distintos planos que parecen dar la idea de estar girando si pusiéramos un centro. Esa idea de giro, de planos que giran en el espacio, se debe también ¿a qué? A la interfase, a la influencia de un pintor y un artista que va a tener en la Bauhaus mucha influencia, como Kazimir Malevich. Si vemos esa obra de la izquierda, ¿qué observamos? Esa idea de planos
que parecen estar unos más cerca, otros más lejanos, y que parecen estar girando en el espacio. Fíjense, esa idea, cómo está presente en la planta de la Bauhaus. O sea, hay un trasvasamiento de concepciones estéticas, en este caso entre pintura y arquitectura. Aquí hay que preguntarse nuevamente, ¿estamos hablando de artes combinadas? No, pero estamos hablando de una fuerte intención de que conceptos comunes se planteen y se verifiquen en distintas disciplinas artísticas. También ocurre eso en el campo del constructivismo ruso. Fíjense la relación entre pintura y arquitectura. Las famosas abstracciones de Kandinsky, como vemos a la izquierda, en este caso de 1915, que trabaja, como él mismo va a escribir en un famoso libro por entonces, que se llamó Punto y línea sobre el plano, ¿sí? Trabajar los puntos y la línea sobre el plano, y ese mismo concepto se trasvasa también al campo de la arquitectura, como por ejemplo en el pabellón soviético que proyecta Alexander Melnikov para la Gran Exposición de París de 1925, en donde, rápidamente, aunque acá simplemente un dibujo, no nos vamos a detener mucho, también vemos en los dibujos de arriba o en las plantas que están chiquitas abajo, puntos y líneas sobre el plano, llevados al campo de la arquitectura. O también vamos a ver en las próximas unidades de vanguardia la idea de surrealismo. Un cuadro famoso dentro del surrealismo, el que tenemos a la derecha, que si bien es de un periodo posterior, es claramente surrealista, como es René Magritte y su cuadro de 1940. Surrealismo significa por debajo del universo de la realidad, algo que tiene que ver más que nada con el universo de los sueños, con el universo de lo imposible de que sea real, aunque planteado en el universo del arte como una realidad. La visión de ese señor con alas observando una ciudad, posiblemente París, y que a su vez tiene alas y a su costado un león tranquilamente sentado, habla de una construcción surrealista. No hay, por lo general, una arquitectura surrealista. No existe. ¿Por qué? Porque la arquitectura también tiene un fin práctico. Y eso es justamente lo contrario al surrealismo. Sin embargo, hay uno que otro ejemplo que son muy interesantes, como el de Le Corbusier, que vemos a la izquierda, a quien ya nombramos con su Ville Savoye, en este caso con una obra de 1930, que lo que hace es investigar, casi podríamos decir divertirse un poco con la idea de surrealismo, a partir de la posibilidad de intervenir con una pequeña obra, que es una terraza en un departamento de París, a partir de esta idea de surrealismo, que es plantear que, fíjense lo que hace, poner como si fuera una chimenea del interior de una casa, que la vemos ahí, pero al aire libre, o sea, es un contrasentido. Bueno, un poco se divierte Le Corbusier con eso en esta obra. Ahora bien, esto que planteamos como una primerísima fase inicial, introductoria a los conceptos de vanguardia, que ustedes naturalmente tendrán que profundizar con la bibliografía sugerida por la cátedra o la que les está siendo ya indicada para el desarrollo del trabajo práctico. Es importante aquí verificar que esto que hemos visto hasta acá empieza también a tener ciertas grietas en el discurso, en el marco de la modernidad de inicios del siglo XX, a partir de, podríamos decir, ciertas visiones contrarias a lo que la modernidad significaba por entonces. La modernidad montada en la idea de una sociedad maquinista significa la idea de progreso, la idea de racionalidad, la idea de una fe precisamente en el presente y el futuro, en donde la máquina portadora del progreso entraría a conformar que la solución a los problemas de la humanidad
y por lo tanto, a partir de una visión de la historia siempre progresiva, tiene que tender a que el futuro paso a paso sea cada vez mejor. Bueno, yo aquí hago una aclaración. Fíjense que ahora estamos en plena cuarentena por una pandemia mundial y que esto indica que claramente la idea de progreso en el sentido de un mejoramiento continuo de las sociedades en algún punto no es tan así. Si bien es cierto que en este momento la ciencia es lo que está propiciando también la solución a los problemas, pero nos estamos encontrando en esta pandemia del coronavirus en una situación similar a las pandemias o pestes europeas de hace 5, 6, 7, 8 siglos atrás. Entonces, esta visión de un mundo de las vanguardias, de una ruptura, de un nuevo orden en el marco de las artes, donde la idea de transdisciplinariedad cada vez está más marcada, eso también es cierto, va a encontrar ciertas grietas y va a ser manifestada de distintas formas. A la izquierda, ¿ustedes qué ven? Bueno, el famoso Titanic, seguramente ustedes vieron la película, que en un marco muy romántico significa que el hundimiento de este barco. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque cuando se inaugura el Titanic y en su viaje inaugural, que termina hundiéndose, era visto este barco como la posibilidad manifiesta de la fe absoluta en el progreso humano basada en la técnica. Se dice que este barco tenía inscripto en algún lugar una leyenda que era ni Dios puede con él, en el sentido de que la técnica, la ciencia, ¿sí?, en este mundo moderno se sitúa en un mundo secular por fuera de la religión, por fuera de la fe de cualquier tipo, y que la ciencia y la técnica ocupan el lugar central de la vida y del mundo. Y que al decir que nada puede con él, bueno, finalmente lo termina hundiendo un bloque de hielo. O sea, entonces, para 1912, el hundimiento del Titanic, ya a principios del siglo XX, indica para algunos historiadores ya un momento en donde esa fe ciega en el progreso y en la máquina entra en crisis. Lo mismo puede decirse cuando el famoso Charles Chaplin, en una de las películas más extraordinarias hechas en la historia del cine, la cual recomiendo que la vean, búsquenla en YouTube, está completa, es una película muda, que por un lado es extremadamente divertida, por supuesto, como todo lo que hacía Chaplin, por otro lado tiene también un mar de fondo sumamente crítico y angustioso, referido a la alienación del hombre en la sociedad moderna. Chaplin, que acá figura en esta película como un obrero, se lo demuestra como un ser alienado, que es una parte más dentro del engranaje de la maquinaria, en donde pierde sus capacidades creativas, sus capacidades propias del ser humano. En un momento de la película, en donde casi podríamos decir que es una transgresión en el marco justamente de la película, Chaplin casi se sumerge en el universo del surrealismo. Y ahí tenemos el fotograma de ese momento de la película, en donde Chaplin ya en ese momento se lo plantea como un sujeto alienado y totalmente loco por el trabajo rutinario, aburrido, repetitivo que tiene en la fábrica. Se lo ve montado, ¿sí?, ya totalmente desquiciado, como si fuera una parte más de la inmensa maquinaria, un engranaje anónimo en la maquinaria moderna. Esta película, por supuesto, le va a traer en Estados Unidos fuertes críticas del universo conservador y que tiempo después incluso lo va a poner en algo absolutamente, una posición espantosa que muchos tuvieron en Estados Unidos entonces, de ser acusado de comunista, antinorteamericano, etcétera, etcétera. Repito, vean, ¿sí? Bueno, Titanic ya la vieron, que no tiene, la película que vieron no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo acá, el romanticismo acá tiene poco que ver, pero sí vean, búsquenla en YouTube, A tiempos modernos de Chaplin,
se van a divertir y al mismo tiempo van a reflexionar mucho sobre esto que estamos diciendo acá. Quiero creer que hasta acá se ha entendido, y si no, por supuesto, dos cosas. Estamos los docentes para consultas virtuales con cualquiera de nosotros, y lo otro que tiene de bueno esto de subir y colgar clases, que ustedes acá pueden hacer una pausa, pueden ir para atrás, pueden repasar o después, cuando terminan de ver toda la clase, pueden verla todas las veces que quieran ante cualquier duda. Eso es algo positivo que tiene esto. Esta cuestión inicial que planteamos para esta unidad 4 nos sirve para avanzar ahora para definir qué se entiende como vanguardia. ¿Qué se entiende como vanguardias artísticas? Pero antes de hablar de vanguardias artísticas hay que entender de dónde proviene el término vanguardia aplicado al arte. Antes de que este sea un término aplicado al arte de las primeras décadas del siglo XX, fue un concepto desarrollado en el siglo XIX por ese caballero, a quien ustedes ven en la izquierda, que era un militar alemán, un estudioso del arte de la guerra, Karl von Clausewitz, que va a escribir justamente un libro, Vom Kriege, que significa de la guerra, y ahí va a aparecer por primera vez, no en el arte, sino por primera vez, el término vanguardia. Y en este tratado teórico sobre la guerra que escribe von Clausewitz, rescato 5 puntos que nos permiten entender qué se entiende por vanguardia. Primero, la vanguardia dificulta el avance del enemigo. Segundo, la vanguardia permite situarse en las proximidades del ejército contrario sin mover primeramente toda la pesada masa central del ejército, o sea, es una avanzada. Tercero, la vanguardia sirve como puesto de vigilancia y constituye también los ojos de un ejército. Informa, porque están adelantados, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuarto, una ventaja complementaria de la vanguardia consiste en qué? En crear grandes perjuicios sobre el enemigo en caso de que éste emprenda la retirada. Seguramente ustedes han visto muchas películas, tanto en el cine como en internet o en Netflix, sobre esos grupos de élite de ejército, ¿no? Esas películas tan norteamericanas en donde 5 o 10 tipos terminan matando a 10.000 ellos solos. Bueno, más allá de esas licencias cinematográficas, eso es justamente la vanguardia. Es un pequeño grupo de élite adelantado a todo el resto, que lo que hace es causar un enorme perjuicio al enemigo con recursos limitados. Y eso, si uno piensa, es precisamente lo que vamos a ver, ya estuvimos viendo, en los artistas de vanguardia. Y por último también, dice von Clausewitz, la vanguardia sirve también como retaguardia. ¿Y por qué? Porque cumple una función defensiva indispensable cuando el grueso del ejército efectúa una retirada. Volvamos a las películas. ¿Sí? Más de una vez vemos que esos 4 o 5 protagonistas de ese grupo de élite tienen que enfrentarse solos frente a un enemigo muy numeroso para que sus camaradas, otros camaradas, puedan escapar. Bueno, esa es un poco la idea de vanguardia que propuso, investigó y teorizó von Clausewitz en el siglo XIX y que va a ser tomado por el universo de la teoría del arte para entender el campo de acción de las vanguardias artísticas. Y fíjense que von Clausewitz habla de guerra, teoriza sobre la guerra. No voy a leer acá, eso se lo dejo a ustedes, para eso está la clase subida, donde ustedes pueden poner pausa donde quieran y leer detenidamente, pero voy a mostrar acá una serie de diapositivas en donde artistas que son fundamentales en su participación en las vanguardias de principios del siglo XX van a tomar el concepto de guerra
casi como propio y verificándolo en el campo del arte. Estos artistas van a entender a grandes rasgos dos cosas, que su accionar es como ir a la guerra. ¿Contra quién? Contra el arte clásico, manifestado a partir de ¿qué? De las academias de arte, que dicen qué debe ser el arte. Cuando ya sabemos, lo dijeron y lo hemos visto en Viena, cuando la secesión vienesa decía, cada arte tiene su tiempo y cada arte su libertad. Bueno, aquí vemos a Malevich, que en su escrito El nuevo realismo plástico habla precisamente de la guerra, como ustedes pueden ahí observar y van a poder leer, pero guerra aparece la letra en amarillo. Lo mismo va a pasar con Piet Mondrian en el marco del neoplasticismo holandés, cuando en 1918 escriben el primer manifiesto del grupo De Stijl, que significa el estilo, ¿sí? Y nuevamente, fíjense cómo empieza la frase, la guerra destruye el viejo mundo con su contenido. O sea, ellos consideran que la guerra que están librando y que a su vez es la Primera Guerra Mundial, está destruyendo el viejo mundo. Fernand Léger, un artista que también en el campo de la pintura va a tener una participación, digamos, muy personal, muy solitaria y muy lateral, con influencias del cubismo, va a también decir que el estado de guerra es más normal y deseable que el de la paz. Léanlo detenidamente y sugiero también que después lean todas estas diapositivas en donde aparece el término guerra juntas para entender cómo estos artistas tenían a la guerra como una metáfora de lo que estaban llevando adelante. O sumamente importante, posiblemente donde mejor se expresa el significado de la guerra en el universo del arte y la guerra que estos artistas dicen estar llevando adelante contra el viejo orden, como en el futurismo italiano, cuando Filippo Marinetti en 1909 escribe el manifiesto futurista y dice queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. O Gross, en los años de la Primera Guerra Mundial, el pintor alemán del expresionismo y del dadaísmo, dice que ve un aspecto positivo en la guerra cuando dice que desata muchos instintos reprimidos. O sea, hace esa analogía respecto a la represión interna de los artistas y la posibilidad de liberar, mediante esa guerra que están declarando, sus justamente instintos que están reprimidos en su interior. Y nuevamente volvemos a von Clausewitz. Cerramos esa serie de conceptos desarrollados por artistas de vanguardia con aquel que creó el concepto, ¿sí? Nuevamente refiriéndose acá al concepto de la guerra. Aquí vamos a hacer un break, vamos a parar, vamos a hacer un fin de esta primera parte de la clase teórica y posteriormente ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad número 4 en un video diferente que va a ser como parte 2. O sea, ya volvemos enseguida.